Buenos días, buenas noches, buenos amaneceres o buenos atardeceres. Bienvenidos a Labranza TV. Informamos con devoción por la verdad y queremos contar las noticias como usted las contaría. Bueno, para algunos de ustedes será novedad el ver el set que hemos trabajado, que estamos trabajando todavía, pero ya hemos empezado a hacer algunos cambios, no solamente estéticamente hablando, sino también en el sentido técnico de la palabra. Pero esto tiene un proceso de tiempo y estamos en ello. Ahora lo que ven, sí, lo que ven es directamente el fondo real, ¿eh? Ya no es la imagen que teníamos esta última semana, una imagen digital del fondo, porque estábamos trabajando en lo que ustedes están viendo en la parte, bueno, en la parte de atrás. Sí que adelante, gracias por su presencia y entramos en las noticias directamente. Mire, el tema de hoy, el titular, tengo que explicar el título, por lo menos lo pongo en pantalla. Pánico, Europa proscrita en el cielo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues lo que significa es que no va a entrar. Desterrado, proscrito significa alguien o algo que ha sido desterrado, prohibida la entrada. Exactamente esa es la idea de proscrita. Europa está proscrita en el cielo. Hombre, dirá usted, pero ¿cómo que Europa? Sí, Europa está proscrita. Hablo del concepto Europa. Por lo que hace. Bueno, por lo que hace y por lo que no hace. Porque en la vida, como ustedes saben, no solamente es malo lo malo que hacemos, sino es malo lo bueno que no hacemos. Así está escrito. Por tanto, Europa, sí, Europa está proscrita. De eso es lo que vamos a hablar en un momento, pero vamos a ver las últimas noticias que han acontecido y de todas maneras les voy a poner el titular, referencia o básico de lo cual vamos a hablar, ¿eh? Vamos a hacer una pantalla, permítame que se lo ponga ahora en un momentito. Vamos a ver, aquí lo tenemos, sí, esto es lo que quería compartirles con ustedes en pantalla. A ver si puedo. Creo que lo tenemos aquí en primer plano. Ahí está. Bueno, vamos a verlo. Sí que tengo varios titulares y quería en particular, uno en particular. Ahí está. Ahí está. Mire, este es el titular que le quiero poner en pantalla. La Unión Europea, Europa, propone recortar el acceso de Israel a los fondos de investigación. Ni más ni menos, ¿eh? A los fondos de investigación. Israel ha dicho que esto es lamentable e injustificado, de forma absoluta. Lamentable e injustificado. Esa es la realidad. Eso es lo que realmente tenemos que entender. Por eso estamos hablando de proscrito. Sí, proscrito porque con este parámetro, voy a poner una imagen de lo que tenemos en pantalla ampliada, con este parámetro, pues evidentemente no va a entrar al cielo. Lo digo una forma coloquial, ¿verdad? Para entendernos. Mire, Europa está haciendo una labor destructiva contra Israel. Tampoco es novedoso. No es que de repente Europa ha cambiado y se ha puesto en un plan negativo. Toda la historia de Europa, toda, es una historia en contraposición al pueblo de Israel. Mire que me ha costado trabajo y años entenderlo de esta manera. Claro, no es lo mismo que uno viva fuera de un sitio y lo vea de otra manera que cuando uno vive en ese sitio y también lo ve de otra manera. Sea como sea, ahora lo estamos viendo con ese modo que hemos activado de fe. Hemos activado el modo fe para la victoria de Israel, y entonces vemos las cosas en su medida justa y cabal, como se debe de hacer, como se debe de ver. Mire, el asunto es el siguiente. La Unión Europea está proponiendo o ha propuesto, y cuando hablamos de propuesto es algo que se tiene en mente, cortar el acceso de Israel a los fondos de investigación. Israel dice que esta medida es lamentable e injustificada y espera que los Estados miembros de la Unión Europea opten por no adoptar
valga la redundancia, la propuesta, que además requiere el apoyo de 15 como mínimo de los 27 países para aprobarse. Esto es el contexto de lo que estamos diciendo. El órgano ejecutivo de la Unión Europea, designó este lunes limitar el acceso de Israel a su programa insignia de financiación de la investigación que tiene como nombre Horizon, después de los llamados de los países de la Unión Europea para aumentar la presión sobre Israel para evitar la crisis humanitaria en Gaza. Esto es nefasto. La crisis humanitaria es de los secuestrados en Gaza. Esa es la crisis humanitaria. La verdadera crisis humanitaria es de los secuestrados que llevan en manos de Hamás 662 días desde que empezó la guerra el 7 de octubre del 2023. Vamos a dar la vuelta a la tortilla. Y perdónenme por esta expresión. Porque esto es muy fácil de decir, la crisis humanitaria de Gaza, la crisis humanitaria de los rehenes que están secuestrados por Hamás en Gaza. Esa es la crisis humanitaria. Y como se antepone la justicia de la liberación de los rehenes que nunca tenían que haber sido secuestrados, como se antepone eso, entonces el cielo, en una medida disuasoria, ha proscrito la entrada, o prohibido, para entendernos más fácil, y esto es un conjunto, para entendernos, ha proscrito la entrada al cielo. No se puede entrar al cielo, y otra vez lo digo, entiéndame cómo estoy hablando, para dar un contexto y para que entendamos las cosas como figuras, ¿no? Europa no podría entrar, ni puede entrar al cielo porque está proscrita por su maldad. Se habla del concepto la vieja Europa, la decrépita Europa. Esta es la realidad. Europa está decrépita totalmente. Totalmente. Todo lo que hace es en contra de Israel. Todo. Exceptuando excepciones. Notorias excepciones. Honrosas excepciones. En términos generales, está proscrita. No podría entrar al cielo de ninguna manera, porque se ha convertido en el enemigo número uno de Israel. Sí, más que los países árabes, más todavía. Y mire que ya es decir, porque en todo caso hay que juzgar las cosas de esta manera. Es muy fácil. Al que más se le da, más se le pide, más se le exige. Está escrito. A Europa se le ha dado un conocimiento que no tiene la mitad del mundo y la otra mitad tampoco. La Europa del conocimiento, de la sabiduría, de la ciencia, de la que levantó a Hitler al poder para asesinar a millones de judíos. Esa es la Europa. Ese es el espíritu que recorre Europa. Lamentablemente, terriblemente, ese es el espíritu que recorre Europa. Y todavía es evidente que continúa de una manera clara y directa. El órgano ejecutivo, por tanto, de la Unión Europea ha recomendado limitar a Israel. ¿En qué? En los fondos para la investigación. Mire, si algo necesita el mundo, Europa en particular y el mundo en general, es la investigación, la ciencia. Y el país que más investigación y ciencia y avances ha producido, está produciendo y producirá en el mundo es Israel. Por tanto, la medida de la Unión Europea va en contra de sí misma. Va en contra de sí misma. De aniquilar Europa. ¿Es lo que quieren los europeos o qué? Digo, yo pregunto. Solo pregunto. ¿Pero qué pretende Europa? Aniquilar el conocimiento diciendo, como nosotros tenemos medios económicos, vamos a cortar la financiación para que Israel no investigue con nuestro dinero. Oiga, quédense con su dinero, quédense con su investigación, quédense con su podredumbre. Así está escrito. Así lo hemos escrito nosotros. Esto es imposible. Por eso, lo que estamos viendo, esta presión a Israel constante, es en todos los campos. Por eso estamos hablando de la presión de carácter económico, de la presión en el campo militar, de la presión en el campo social, de la investigación, de todo.
es presionar a Israel. ¿Para qué? Pues para que se rinda, porque lo que pretende Europa, lo que pretende es que Israel se rinda. No pretende que se rindan los terroristas, no pretenden que se libere a los secuestrados. No, lo que pretende es que Israel se rinda. Y hombre, han topado con Israel. Pero ¿quién se cree que es Israel? ¿Quién se cree Europa que es Israel? Israel es la primera potencia del mundo. Ya sé que esto va... No, hombre, Estados Unidos, Rusia, China... La primera potencia del mundo es Israel. Y en el momento que se reconozca ese dato fehaciente y claro, empezará a cambiar el mundo. Pero mientras el mundo se oponga, en términos generales, se oponga de esta manera tan terrorífica contra Israel, pues seguiremos en la pobreza, en la miseria, en la angustia, en las enfermedades, en los problemas, en las guerras, etcétera, etcétera. Esto es la clave del asunto. Porque no es que lo diga un servidor solo, en el sentido de que son un concepto. Está escrito: al que bendiga a Israel, el Dios Todopoderoso le bendice. Sea persona física, sea instituciones, gobiernos, lo que sea. Cuando se bendice Israel, se prospera. Recibimos bendición. Cuando se maldice Israel, que es decir mal, maldecir es decir mal, entonces entramos en los abismos infernales de la maldición. Esta es una realidad objetiva y clara. Pero claro, para ello hay que activar el modo fe para entenderlo. Porque si no, estamos en el modo feo, el de la oscuridad. Hay diferencia, ¿eh? El modo fe es el modo de la luz. El modo feo es el modo de la oscuridad. Ese es el modo que tiene activado medio mundo y parte del otro. Mire, lo que se trata de, dice Europa, no es de aliviar la crisis humanitaria de Gaza. Eso no les importa. Es que no les importa. Si le hubiera importado, ya del primer día, desde el 7 de octubre, en el mismo momento hubiera dicho Europa: esto es imposible tolerar y vamos a por Hamás. Y vamos a entrar en Gaza todo el mundo va a entrar en Gaza y vamos a liberar a los rehenes, o es que ya se acabó el mundo. Lo digo para entendernos. No, lejos de eso, han mantenido ya 662 días los rehenes de Israel y de otras naciones europeas también y norteamericanas y de otras nacionalidades, Han mantenido a los rehenes en el campo de concentración de Hamás en Gaza. Gaza es un campo de concentración subterráneo. El que no entiende esto no entiende nada. Por eso están perdidos, ciegos, sordos y mudos. Bueno, mudos para hablar bien de Israel, pero para hablar mal, vamos, que tiene lengua bífida. Lengua bífida. Varios países de la Unión Europea afirmaron esta semana que Israel no estaba cumpliendo con sus compromisos en virtud de un acuerdo con la Unión Europea sobre el aumento del suministro de ayuda a Gaza. Ahora resulta que la Unión Europea se ha convertido en el policía de Israel y que le dice lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. O sea, resulta que Europa es el Sancto Sanctorum de la verdad. Europa está cayéndose a trozos, pero a trozos agigantados y a pasos agigantados. Europa está como Atenas, como Grecia, el gran imperio griego de Alejandro Magno, en ruinas, totalmente en ruina, ruina moral, ruina ética y no quiero decir nada de la ruina espiritual. La gran Europa, salvadora del mundo, se ha convertido en la decrépita Europa proscrita en el cielo, donde no puede entrar, donde tiene prohibida la entrada. ¿Por qué? Por su maldición vocalizada constantemente contra Israel. Lo que están pidiendo Europa no está pidiendo. Europa exige a Israel que haga lo que Europa quiere. Israel dice: hago lo que tengo que hacer y como lo tengo que hacer. No les importa el suministro de ayuda humanitaria a Gaza. No les importa eso. Lo que les importa es creer que tienen autoridad sobre Israel. Buscan tener autoridad sobre Israel, doblegar a Israel, humillar a Israel. Y eso está prohibido en el cielo. Y en la tierra
Está prohibido. Y por tanto Europa va a recibir uno de los mayores golpes en la historia de la humanidad. Ya, no estoy exagerando. Ya digo, bueno, está usted exagerando, es por la mañana y a lo mejor ustedes, o es por la noche y a lo mejor no estamos... No, va a recibir el golpe más grande de toda la historia de la humanidad. Europa, sí, esta Europa. Y va a ser en una manera terrible, porque va a ser la división absoluta de Europa. Europa se va a convertir en cientos de estados diferentes, troceados, y estados yihadistas. Europa, comparado con Oriente Medio, se va a quedar en Medio Oriente. Increíble lo que va a pasar en Europa, ¿eh? Y no es una manera ilógica de hablar, sino una realidad de la visión que está pasando. Por tanto, la Unión Europea está diciendo que lo que quiere y exige es que se tomen acciones concretas contra Israel. No está pensando en acciones concretas contra Hamas, contra los terroristas, contra Yihad Islámica y miles de grupos pseudoterroristas o literalmente terroristas que pululan por el mundo. No está tomando esa medida. Es que investigan esos. O sea, que los grupos terroristas investigan, están haciendo un avance del mundo, están produciendo beneficios al mundo. Pues oiga, lo que hace Europa es en contra del que produce los mayores beneficios del mundo, que es Israel. Esta es la realidad. Por tanto, nos hemos levantado hoy en Europa en un día tormentoso. Se acerca la tormenta a Europa, la gran tormenta, la tormenta perfecta, se acerca a Europa. Recuerde estas palabras, porque es una realidad obvia. No es un análisis siquiera, no es una visión de futuro siquiera, es una constatación de la realidad. Europa entra en proceso destructivo absoluto y cada paso que da se acerca más al abismo de la perdición, al abismo de la perdición, al lago cenagoso en el cual se queda prendido hasta que se ahoga. Esta es la realidad. No están pidiendo la ayuda a Israel, están pidiendo la destrucción de Israel. No están pidiendo dos estados, están pidiendo la aniquilación de un Estado. Solo hay uno, el Estado de Israel. Eso es lo que está pidiendo Europa. La propuesta de suspender parcialmente la participación de Israel en el programa Horizonte Europa, necesita, hemos dicho, la aprobación de una mayoría. De momento, esa mayoría, al menos 15 de los 27 miembros, que representan el 65% para que salga adelante. Pero el hecho solo de proponerla ya proscribe a esta decrépita Europa el acceso al cielo, que lo tiene prohibido, limitado, totalmente limitado. Por eso digo, estamos en estos últimos días en el cual se va a cumplir la victoria de Israel. Sí, que la victoria de Israel viene, ¿eh? Y viene antes del día 700. ¿700 desde qué, dirá alguien? Pues desde que empezó la guerra. Empezó el 7 de octubre del 2023 y ahora que estamos a 29 de julio del 2025, se van a cumplir, evidentemente en su momento, 700 días de esa guerra. Ya estamos en el día 662. En este periodo de tiempo, hasta que llegue el día 700, Israel va a tener la gran victoria, que ya la tiene, ¿eh? Pero se va a publicitar oficialmente en el mundo entero. Y a la vez se van a cumplir las sentencias establecidas por el cielo desde el 7 de octubre, desde el mes de octubre, que fue Yom Kippur. Desde Yom Kippur del año pasado hasta el Yom Kippur de este año, que es el año de la sentencia, se van a cumplir todas las sentencias. Y quien tiene todas las papeletas, y perdónenme por esta expresión que es muy coloquial, quien lleva todos los números para que le toque la lotería, y perdónenme otra vez por las expresiones que hago, porque no estoy apoyando bajo ningún concepto los juegos de azar, pero el que lleva de forma coloquial todos los papeletas para que le toque es Europa. Así que estamos a tiempo y a destiempo de que se produzca una gran catástrofe en Europa. Natural, espiritual, emocional
económica, física, como lo queramos plantear. Eso es lo que va a ocurrir, a no ser que Europa cambie total y radicalmente de posición y empiece a bendecir a Israel, que es hablar bien de Israel, ayudar a Israel, motivar a Israel y no apoyar al terrorismo yihadista que está metido en las entrañas de esta vieja y decrépita Europa. Esta es la realidad. Se la pueden contar de muchas maneras diferentes. Europa, ¿cómo avanza? Europa no avanza. Europa retrocede. Europa no se rejuvenece, envejece. Pero no envejece solamente en el plano, dijéramos, físico, que es lo natural. Envejece en el plano espiritual, en el plano anímico, en el plano de la realidad, en el plano de la espiritualidad, que es la clave de la vida. Mire, la Comisión Europea ha dicho en un comunicado que la propuesta surge como reacción a la revisión del cumplimiento por parte de Israel de la cláusula de derechos humanos de un acuerdo que rige en relación con la Unión Europea. O sea, le está diciendo a Europa que hay una cláusula de derechos humanos que no cumplirá. ¿Europa cumple con los derechos humanos? ¿Pero qué es esta atrocidad? ¿Pero de dónde sale esta diabólica forma de expresión europea? Por eso digo, Europa está proscrita en el cielo. Es que no hay otra posibilidad. Europa está proscrita en el cielo y ha entrado en un proceso de pánico. Europa está en pánico, aunque no lo digan, ¿eh? O vamos a decirlo en otras palabras. Es que estamos en pánico. Toda Europa tiene que estar en pánico a la fuerza. Porque no es posible que viendo lo que estamos viendo, escuchando lo que estamos escuchando, que se crean los europeos, que nos creamos los europeos, entre comillados creamos, que somos los reyezuelos del mundo, los controladores del mundo, la policía del mundo, la Gestapo del mundo, diría yo. Aquí se gestó la Gestapo. Mirad cómo suena, Aquí se gestó la Gestapo. En esta Europa. Esta Europa que está, como digo, proscrita en el cielo. No puede entrar al cielo de ninguna manera. Prohibido. Acceso denegado. Por eso es muy importante que nosotros bendigamos al pueblo de Israel para no estar proscritos en el cielo. Ya, esto es más fácil de entender, ¿verdad? Ahora, a un plano personal. Si no queremos estar proscritos, bendigamos a Israel, que se nos ha enseñado, ordenado, que bendigamos a Israel. Y además nos han dicho, está escrito, que el que bendiga a Israel tiene una promesa de bendición. Por tanto, hay que ser muy cortos, de corta visión, como es Europa, para maldecir a Israel y encima creerse buenos. Es que Europa encima se cree buenos. El servicio diplomático del bloque de Europa dijo en junio, que había indicios de que Israel había incumplido sus obligaciones bajo términos del pacto, el pacto de derechos humanos, que le había incumplido Israel. Oiga, que Israel ha recibido el mayor desgarro que se puede hacer a una nación, que es asesinar a 1.000 de sus ciudadanos, 1.200 ciudadanos, en un solo día, en pocas horas, y arrastrar a los infiernos de Gaza a 500, no me acuerdo, 200 y pico, no recuerdo ahora mismo, de verdad, no lo recuerdo ya, a un número increíble de secuestrados, de los cuales todavía sí sabemos que tiene 50 secuestrados en Gaza, desde hace 662 días. Pero no todos están vivos. Apenas 20 puede ser que estén vivos, y puede ser, y el resto son los cuerpos que han secuestrado. ¿Qué son esta gente? ¿Necrófilos, como la película de ciencia ficción? ¿Qué son esta gente? ¿De dónde han salido? Pues de los infiernos. ¿Pero quién los apoya? Pues la decrépita Europa. Por eso está proscrita en el cielo. Está claramente, Israel ha anunciado, hemos dicho estos días, una pausa humanitaria diaria en los combates en Gaza, y ha cumplido sus compromisos en virtud del entendimiento de lo que significa la ayuda humanitaria. ¿Dónde se ha visto en una guerra que al enemigo se le debe de comer? ¿Dónde se ha visto? Si me hizo un solo caso histórico, entonces me convierto a lo que quieran.
¿Dónde se ha visto que habiendo sido atacado, aniquilado, masacrado el pueblo de Israel, ahora tenga que darle sustento a sus enemigos que le quieren seguir masacrando? Ojo, que no es que digan, bueno, es que se ha acabado el tema y vamos a recuperar. No, es que quieren aniquilar a Israel y la Unión Europea dice que no, es que tienen que alimentar a Hamás para que pueda seguir, claro, asesinando. Porque a quien se alimenta es a Hamás. Que nadie ponga en duda esto. Hamás tiene los almacenes de alimentos en descomposición, como Hamás es. Un descompuesto químico del infierno. Podredumbre del infierno. Así están los almacenes que tiene controlados Hamás, que son de la ONU. La ONU, la Unión Europea y todos los ciegos espiritualmente hablando, están provocando la angustia de Israel. Pero lo que no saben es que detrás de Israel está el león de Judá, el que todo lo puede. Y le va a dar un zarpazo. Le va a dar un zarpazo a Europa y a medio mundo y a parte del otro por medio de los juicios. Cuidado, es para entendernos la figura. Y vienen juicios. Por eso les digo, hoy, a esta hora, cuando son las 6:57 de la mañana del día 29 de julio de 2025, cuando estamos en el día 662, antes de que llegue el día 700, muchos números. Veremos la mano del Todopoderoso interviniendo. No digo entonces, ya. Así que en estos días ya de julio, agosto, preparémonos para lo que va a venir. Yo sí le diría que mantenga una mínima despensa en su casa. Yo sí se lo diría. Sí, una mínima. Lo necesario para unos cuantos meses. Y no es para meter miedo, ¿eh? Eso no lo dicen todos los tecnológicos de la Europa y de Estados Unidos y de medio mundo. Eso no digo nada nuevo, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada que... Oiga, es que lo están diciendo ellos. Es que sí sería bueno que todos nos preparásemos para lo que puede venir. Si viene Israel, por tanto, está haciendo lo que tiene que hacer, que es intentar liberar a los secuestrados. Aquí la clave está en los secuestrados. Ya le hemos dicho anoche, y es de dominio público, Hamás no quiere liberar a los rehenes. Esta es la realidad. Hamás no quiere liberar a los rehenes. Europa no quiere bendecir a Israel. Por tanto, el caldo cumplido. Se ha hecho una sopa venenosa, la cual se está alimentando a medio mundo, con mentiras y con engaños, con falsas fotos de hambrunas, de niños de otro momento o de niños de Gaza que están enfermos y no precisamente de hambre. Esa es la realidad. Bruselas dijo que la propuesta afectaría la participación de Israel en el acelerador del Consejo Europeo de Innovación del Bloque. ¡Qué miedo para Israel, oiga! ¡Qué miedo para Israel, seguro, ¿no? Deteniendo así el acceso a la financiación para nuevas empresas israelíes involucradas en los campos de tecnología, de drones, ciberseguridad, inteligencia artificial. Oiga, pero si el número 1 del mundo en inteligencia artificial, en drones, ciberseguridad, es Israel. En cuanto Israel le corte el grifo de la tecnología a Europa, nos quedamos en los tiempos de las cruzadas. O sea, con espada y con chinches y con piojos. Eso es lo que va a tener Europa. Así que, estimados amigos, en este momento yo quisiera que usted vaya a descansar con tranquilidad, diciendo, ¿qué está pasando en el mundo? Esto es una locura. Claro que es una locura. Pero aquí hay siempre la esperanza, la fe, la bendición, siempre viene de arriba, de lo alto. Así que, por tanto, nosotros como creyentes, les animo a que usted active el modo fe por la victoria de Israel, porque cuanto antes sea la victoria de Israel, antes tendremos paz. La paz que viene de arriba, no la paz de este mundo que quiere establecer a base de golpes y a base de engaños y mentiras, no, la paz que viene de lo alto. Va a pasar muchas cosas en la historia, van a pasar todavía muchas cosas, pero nuestra parte ahora donde estamos es apoyar y bendecir al pueblo de Israel. Ese es nuestro leitmotiv. Aquí las noticias no son para saber más, sino para pedir mejor. Pedir mejor al Eterno. Las noticias no son para saber más,
sino para pedir mejor. Mejor es lo que tenemos que pedir, que incluye, evidentemente, la bendición de Israel. Por tanto, Europa está en proceso destructivo, está en proceso de descrédito, está, como hemos dicho al principio, proscrita en el cielo. Acceso prohibido a la bendición. Esto es lo que tiene Europa. Y bueno, nos hemos centrado solamente en un punto porque hay muchas cosas más, sin la menor duda, que están afectando al mundo entero y particularmente, como le digo, a Europa. Y le pongo un titular también para que vea. Esto es hace 24 minutos, para que vean cómo están las cosas, ¿eh? Le pongo un titular y con esto ya nos despedimos. A ver, perdónenme, aquí está. La situación en Gaza es difícil. Israel trabaja para asegurar que grandes cantidades de ayuda ingresen en la franja. ¿Para quién? Pues claro, pues para las gentes que jamás les impide tener acceso a la comida. Quien produce hambre en Gaza no es Israel. Israel tiene cantidades de toneladas que todos los días entran, pero quien impide su distribución es Hamás. Así que, por tanto, la hambruna la produce Hamás, el miedo lo produce Hamás, el terror lo produce Hamás, la miseria la produce Europa. Nos vemos después. Hay muchas noticias, pero después se las cuento a las 12 del mediodía. Gracias por su atención. Les dejo con el anuncio de nuestro viaje a Israel, que seguimos haciendo, insisto, cambios, mejorando en este tiempo que nos viene por delante, porque hay muchas cosas muy importantes que vamos a seguir ampliando, relatando y contándolas a ustedes conforme todos los días tengamos esa oportunidad. Le dejo con el anuncio del viaje. Un fuerte abrazo. Nos vemos después a las 12 del mediodía con más información. Los programas de anoche, de ayer, interesantes al máximo. Después les pondremos una información al respecto. Gracias y hasta luego. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel. Un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.